De los hechos a la noticia. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. 5:35 de la tarde, seguimos en el Circuito Éxitos aquí en Pensini con todo. Tenemos nuestro próximo invitado, es el profesor José Manuel Puente, economista de la UCB, PhD de Oxford, profesor titular del IESA. José Manuel, un placer hablar contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias. Bueno, te llamo un buen día, no te puedes quejar, porque hoy la crisis bancaria tiene un alivio, un aliento, porque la crisis del Silicon Valley Bank reciben una oferta para comprarlos, le dieron un tremendo descuento de billones de dólares y bueno, les resultó atractivo. Quería que me comentaras al respecto, por favor, si quieres empezamos por ahí. Sí, seguro. Pedro, bueno, la economía norteamericana es de lejos la más grande y poderosa del planeta. Y todavía su capacidad de innovar, de reinventarse es extraordinaria. Entonces los episodios que pueda vivir de crisis siempre pueden tener salidas relativamente fáciles, ¿no? Todavía hay que esperar porque hubo tres bancos en problemas, dos de ellos auxiliados por la Reserva Federal, y todavía no sabemos cuál pudiera ser el efecto contagio. Pero también creemos y somos optimistas en las posibilidades que tiene la economía norteamericana de manejar esas coyunturas turbulentas y salir adelante, ¿no? Porque es una economía, como te digo, de lejos la más grande del mundo, la más productiva, la más poderosa y tiene muchas alternativas para salir de las crisis que puede enfrentar. Es así, pero esta vez, bueno, la Reserva Federal tuvo que poner un freno, se dieron cuenta que, bueno, que subieron mucho, muy rápido, sé que han atacado lo que es la inflación, quieren un soft landing o un aterrizaje suave para la economía, pero como que se les pasó la mano, ahora iban a subir 50 puntos bases de 0,50, subieron 0,25, dejaron la puerta abierta para subir más si se presenta inflación, pero tienen una diatriba. Si siguen subiendo, no va a haber crecimiento económico y también no van a surgir los negocios y eso también les crea un problema, ¿no? Sí, así es, Pedro. El dilema entre inflación y PIB es el dilema de la coyuntura global. La Reserva Federal ha estado actuando muy agresivamente con múltiples incrementos en la tasa de interés, tratando de enfriar la inflación, que sí es uno de los grandes problemas que ha vivido Europa y Estados Unidos. Pero en la medida que sube la tasa de interés, el costo es en crecimiento y ya la economía norteamericana para este año podría estar creciendo solo un 0,4, consecuencia de variables exógenas, pero variables también endógenas como los incrementos de tasa de interés. Entonces, la estrategia de incrementos de tasa de interés tiene un tiempo de vida corto y probablemente muchos analistas hablan de que se le pasó la mano a la Reserva Federal porque cada aumento de tasa de interés para controlar la inflación tiene un costo altísimo en crecimiento. Y yo creo que ya ha llegado el momento de reflexionar, aunque ya la Reserva Federal anunció antes de terminar el año, una posible incremento de un cuarto de punto más, tratando de mostrar claramente sus intenciones de confrontar la inflación a como de lugar. Es así. Ahora, ¿qué viene para los Estados Unidos ahorita como reto? Porque también el tema energético es importante, Venezuela está en el panorama. Vemos que Rusia y China hicieron algunos arreglos, algunos negocios, de manera que van a suplirle toda la energía que le daba Europa, se la van a dar a China. Y bueno, empiezan a subir hoy mismo, empezaron a subir los precios del crudo y subieron considerablemente. ¿Qué ves tú en este panorama, por favor? Bueno, mientras haya conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios del petróleo van a estar relativamente altos porque este está afectando el suministro de un oferente importante que es Rusia. Eso junto a otros factores puede hacer que los precios del petróleo sigan siendo relativamente altos, no tan altos como hace 6, 8 meses, pero todavía muy altos. Y eso interesantemente favorece a Venezuela. Recordemos que Venezuela es un exportador neto de petróleo y cualquier choque positivo en los precios del petróleo afecta de manera positiva, haga la redundancia, a Venezuela. Entonces Venezuela en el último año, lo que ha sido una desgracia para Ucrania, ha sido una ventaja tremenda para Venezuela
por el incremento de los precios del petróleo. Venezuela no ha podido recuperar de manera importante su producción, pero los precios lo han ayudado, entonces el P por Q ha mejorado gracias a la subida de los precios del petróleo. Yo creo que eso va a continuar a lo largo del año y mientras haya conflicto en Rusia y Ucrania, cosa que no se vislumbra que pueda reducirse o desaparecer en el cortísimo plazo. Uh-huh. En cuanto a Venezuela y su producción de petróleo, bueno, tenemos ya Chevron, está exportando, hay otras petroleras que también entraron en este proceso, que es complicadísimo, pero bueno, la industria en este momento no vamos a entrar en esos detalles, tiene problemas también graves y están cambiando toda la industria petrolera en este momento, contratos, todo. Entonces, ¿cómo va a salir Venezuela adelante? Bueno, es un hecho, la data oficial y extraoficial de fuentes secundarias muestran que Venezuela puede estar produciendo 700.000 barriles, algo muy por debajo de los 3.2 millones que producía en el 98, y Chevron es un paso adelante, es un paso positivo, pero puede incorporar en el mercado 60, 70, 80.000 barriles más, no más de eso. Es decir, estamos muy lejos de los 3.200.000 barriles que producimos en el 2008. Lo que es, yo creo, el tema central de la coyuntura económica venezolana, Pedro, es el tema inflacionario, el repunte inflacionario que vivió Venezuela en enero, que su inflación intermensual fue 39.4, muy por encima muy cercano a la hiperinflación, y el 22.2% del mes de febrero, lo cual hace que la inflación anualizada de Venezuela sea 537%. Esa es la inflación más alta del mundo. Es un drama, una economía que ha vivido un proceso de hiperinflación de 4 años y tantos meses, esté viviendo ahora un proceso en enero y febrero muy cercano a la hiperinflación, y esa es verdaderamente la preocupación de los economistas en Venezuela, junto a una moderación del crecimiento económico en los primeros 3-4 meses del año. El año pasado teníamos una expectativa de crecimiento de al menos del 5 o 6%, y ahora se ha moderado un poco porque el año comenzó muy flojo en diciembre, enero y febrero y marzo, según reportan las empresas nacionales y multinacionales. Fue meses de baja ventas, de bajo consumo, entre otras cosas, y centralmente afectados por la devaluación y la alta y persistente inflación que redujo el ingreso real de los venezolanos y la capacidad de consumo. Bueno, eso está afectando también, como hablas tú, valga la redundancia, el consumo en el país. Bueno, subieron, tú dices, precios, no subieron salarios, si el precio del índice del consumidor sube, eso hace que, bueno, que golpee la economía, ¿no? Absolutamente, ese es el factor central. Y es por eso que te digo que el resultado de los primeros 3 meses, de acuerdo a cifras extraoficiales y a cifras que producen las cámaras, fue muy por debajo de las expectativas que había, porque yo al menos había proyectado un crecimiento del 4 o 5% para este año, y los primeros 3 meses fueron muy, muy flojos, de muy bajo consumo y nivel de actividad económica. Yo todavía creo, y lo digo con la mayor ecuanimidad posible, que a lo largo del año la economía, el segundo y tercer trimestre del año debería mejorar un poco, y la economía todavía debería crecer 4 o 5%. Recordemos que venimos a un nivel de producción de bienes y servicios muy, pero muy bajo. Hemos perdido 75% del PIB entre el 14 y el 2020, y crecer 4 o 5% no es muy difícil, y creo que es lo que probablemente va a ocurrir a pesar del mal desempeño de los primeros 3 meses del año. Sí. El año pasado hicieron, bueno, todo tipo de proyecciones. Credit Suisse pensó que íbamos a subir 20%, Fondo Monetario fue bastante conservador, te dijo 3-4%, el resto estaba ubicado como en la mitad. ¿Tienes algunas cifras de algunas proyecciones de otros bancos para este periodo, por favor? Sí, tengo. Básicamente tú sabes que yo hago una proyección de consenso con las 10 o 12 instituciones más importantes que hacen proyecciones sobre Venezuela. Y claro, hay una gran desviación porque realmente el mundo está muy confundido con lo que pueda pasar en Venezuela, hay muchas señales contradictorias, y además hay algo que es muy importante, Pedro, que es el problema de transparencia. Desde el año 2019 el Banco Central de Venezuela no produce data oficial de crecimiento económico, y sin data oficial es muy difícil hacer proyecciones asertivas, rigurosas.
pero el tema es que tienes proyecciones entre 5 y 20% para el Igual. 2023. Yo creo que el crecimiento de este año, por lo que ya hemos visto el primer trimestre, se va a acercar más al 4, 5, 6%, cosa que es positiva, pero todavía viniendo a un nivel de producción de bienes y servicios tan bajo, bajamos al sótano 75, subimos al sótano 70 entre el 2020 y 2021, y ahora podríamos subir al sótano 65 en el 2023. Pero otra vez combinado con lo que puede ser la inflación más alta del mundo. Y es por eso que digo que la gran preocupación de la política económica, o debería ser de la política económica del gobierno, es el proceso de alta y persistente inflación, una inflación que está muy cerca de la hiperinflación y en enero estuvo cerca del 40%. El hecho de que tengamos una dolarización de facto no nos está ayudando en este momento. No, lamentablemente no, porque tenemos el peor, paradójicamente, tú sabes que yo no soy el mejor amigo de la dolarización, pero el tema es que la evidencia me está mostrando, primero, el dólar está sufriendo la inflación más alta, o Norteamérica la inflación más alta de los últimos 40 años. Entonces, por ahí estamos recibiendo un impacto inflacionario. Dos, se está dando un proceso de apreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio se ha apreciado muy fuertemente, se está haciendo muy barato, y eso te asegura devaluaciones y procesos de devaluación, inflación persistentes a lo largo del año. Ya vimos que entre el año 2022, para dar números exactos, entre enero del 2022 y marzo del 2023, el tipo de cambio se devaluó cerca de 490, 500%, y eso se trasladó directamente a los precios. Entonces tienes una dinámica muy perversa de los choques que recibe la economía venezolana del dólar americano, del proceso de apreciación dado a consecuencia de su muy inconsistente política económica, y por eso es que Venezuela el año pasado cerró con la inflación más alta del mundo, ya lejos de la hiperinflación, y este año muy probablemente va a tener la inflación más alta del mundo y se está acercando peligrosamente a la hiperinflación. Voy a tener que hacer una pausa, José Manuel. Regreso contigo, que quiero saber las consecuencias nuevamente de la hiperinflación, que nos recuerde el término teórico, qué significa tener hiperinflación, cuánto tiene que subir y si eso ocurre, cuáles serían las consecuencias. Así que ya regresamos contigo. Era José Manuel Puente, economista. 5:47. Vamos a escuchar el tema del circuito éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Y 52 de la tarde y bueno, vamos a tener nuevamente al economista del UCB, PhD, José Manuel Puente, también profesor titular del IESA. José Manuel, un tema que vamos a tocar lo mejor posible, que es el tema de las sanciones. Hay gente que está de acuerdo que pongan sanciones, pero fíjate que el lado malo de esas sanciones es que traen una opacidad que pueden hacer negocios por debajo de cuerda, vender petróleo donde no pueden, intercambiar petróleo en barcos, cambiarle hasta nombres y colores a los barcos. Ha pasado de todo, todavía no ha salido todo al aire, pero en parte, no voy a decir que es por culpa de las sanciones, por culpa de mil cosas, pero esto, ojalá que los que las imponen se den cuenta del lado malo de esas sanciones que ponen, ¿no? Sí, Pedro, yo creo que ha llegado el momento de que dejemos los fanatismos, los radicalismos y tratemos de actuar con mente fría, tratando de conseguir lo que queremos conseguir. Y las sanciones generalizadas no han tenido efectos positivos. Necesitamos continuar, sí, con las sanciones personales, aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, corrupción, estafa al Estado, a los ciudadanos, pero no tiene ningún sentido continuar con medidas generalizadas que afecten al venezolano de a pie, porque además eso profundiza, agudiza, exacerba un tema de que ya ha sido parte de la revolución, Pedro, que es la opacidad, la oscuridad. El año pasado yo trabajé en ese proyecto, el Índice Mundial de Transparencia Fiscal. Venezuela salió de último junto a Yemen. Venezuela es hoy, de acuerdo a los rankings internacionales, el país menos transparente del mundo en términos fiscales. Y eso es algo muy grave, porque la opacidad, la oscuridad, la falta de rendición de cuentas y no transparencia es el mejor amigo de la corrupción. Y lo que tenemos que hacer en Venezuela es caminar en dirección contraria. Y con esto concluyo, Pedro. Las economías sólidas, eficientes, prósperas, se construyen no con base a decretos, a buenas intenciones, se construyen con base a instituciones. Y la institución fiscal tiene que ser rescatada y generar transparencia, rendición de cuentas para que los ciudadanos puedan ejercer su trabajo y las instancias parlamentarias, Contraloría, puedan hacer su trabajo y se limite, se restringe la opacidad. Cualquier cosa que vaya en dirección contraria, lo que genera es mayor opacidad y mayores incentivos a la corrupción. Uh-huh. Bueno, sí, y en este momento van a tener que ver cómo se rescata parte de todo este dinero y todos estos fondos que no se consiguen, sobre todo que se necesita por parte del gobierno, el pago de salarios, el pago de tantas cosas, porque se quedaron sin flujo de caja. No sé qué información manejas tú. Bueno, el flujo de caja ha sido muy, muy impactado
Por supuesto, primero las cosas como son. La caída en la producción petrolera. Estamos produciendo el 20 o 25% del petróleo que producíamos en el año 98 cuando llega al gobierno el presidente Hugo Chávez. Pero adicionalmente, tienes las sanciones que hacen que obliguen al gobierno, le generan los incentivos, para ser más exacto, a hacer más opaz, más oscuro, menos transparente, y todo eso hace que el ingreso petrolero por exportaciones de Venezuela en el 2022 pudiera haber sido 22, 25 mil millones de dólares, cuando en un buen año, en los años 90, Venezuela llegó a tener 80, 90, 100 mil millones de dólares en ingresos petroleros. Entonces, las dos variables combinadas hacen que todos los venezolanos perdamos, porque aunque yo estoy convencido que Venezuela tiene que comenzar a pensar en la Venezuela post-petrolera, Pedro, una Venezuela diversificada que ya no dependa del petróleo, del oro negro, y se desprenda de la maldición de los recursos naturales, tenemos que aprovechar todavía los años que al petróleo le quedan y tratar de generar los mayores ingresos posibles para que ese ingreso se convierta en bienestar para todos los venezolanos en términos de programas sociales, educación y salud, y sobre todo en la posibilidad de esos ingresos poder encender 3, 4, 5 motores alternativos de crecimiento. Lo que está haciendo Noruega, lo que está haciendo Arabia Saudita, lo que está haciendo Dubái, que está utilizando la renta petrolera para potenciar sectores alternativos para la época postpetrolera, la Venezuela y el mundo que está viniendo, porque, y con esto cierro, igual que la época de piedra no se terminó por la falta de piedra, la época del petróleo no se va a terminar por falta de petróleo. Y el gran peligro que corre Venezuela es terminar siendo un país con el subsuelo lleno de barro negro, petróleo, que no vale nada porque ya el petróleo tendrá un perfecto sustituto. Muy bien, bueno, y en eso están, ahí vi ahorita una investigación sobre inversiones gigantescas sobre energía alternativa. Muy buen tema, ese lo tratamos la próxima vez, ¿ok? Totalmente, Pedro. Un gran abrazo para ti y gracias como siempre por la entrevista. No, gracias a ti, el economista del UCB, PhD de Oxford, profesor titular de ESA, José Manuel Puente. Ya regresamos con más para ustedes en el Circuito Éxitos. Una